No cabe duda, hermanos, que los tiempos que vivimos dentro de la iglesia de Dios son tiempos muy peligrosos. Hoy la iglesia de Dios va en camino hacia el ecumenismo. Hoy se dice en los púlpitos de la iglesia de Dios que toda iglesia es parte del cuerpo de Cristo, no importa cómo crean, y que la iglesia de Dios no es exclusiva. Hoy a la iglesia de Dios están entrando doctrinas y enseñanzas erróneas que no son de la palabra de Dios. Y no solamente la doctrina está siendo zarandeada por estas personas, sino que también la liturgia de la iglesia de Dios está siendo trastornada y cambiada por una liturgia pentecostés. Esto es mirar parte de la iglesia de Dios, hermanos, que está abrazando una enseñanza pentecostés. Y eso es triste porque estos hermanos han llegado a conocer la palabra de Dios. Pero se viene a cumplir lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta, versículo 4, versículo 2, que vamos a mirar sobre el problema que la iglesia de Dios iba a enfrentar desde su principio hasta la segunda venida de su Señor Jesucristo. Fíjese bien usted cómo dice la carta de Timoteo de esta manera. Dice el apóstol Pablo: pero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. El apóstol Pablo le estaba recordando a Timoteo de un advenimiento que ya estaba, hermanos, en sus primeras etapas, y eso era la apostasía que iba a entrar con gran fuerza, con gran ímpetu a la iglesia de Dios. Dice el apóstol Pablo, porque habrá tiempo cuando la gente ya no va a soportar la sana doctrina, sino que algunos van a apostatar la fe y van a escuchar doctrinas de error y demonios. Y no solamente eso, dice el apóstol Pablo, sino que esa doctrina, esa enseñanza, la van a penetrar a la iglesia de Dios. Pregúntese usted, ¿cómo se encuentra la iglesia de Dios, hermanos, hoy en la actualidad? Una iglesia babilónica, una iglesia llena de confusión, donde el liderazgo de la iglesia, hermanos, tristemente muchos de ellos simplemente les interesa lo económico. No les importa las almas, no les importa llevar las sanas doctrinas, sino que hoy dicen: donde quiera está Cristo y usted puede adorar al Señor como usted quiera. Pero esto, hermanos, está trastornando de una manera muy triste a la iglesia de Dios. Debemos recordar las palabras del Señor Jesucristo en 2 Mateo capítulo 24, versículo 4 y versículo 5, sobre el problema de la apostasía. Los apóstoles le preguntan a Jesús sobre las señales acerca de su segunda venida a la tierra por segunda vez. Jesucristo, la primera advertencia que les da a ellos como nosotros es de esta manera. Mateo 24, 4, 5. De esta manera, dice Jesús: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La primera advertencia del Señor Jesucristo a la iglesia apostólica de aquellos tiempos es de que miraran de que nadie los puede engañar. Ellos ya pasaron a la historia, descansan ahora en el polvo de la tierra esperando la primera resurrección. Pero hoy nosotros, en este tiempo que formamos la iglesia de Dios, también el Señor Jesucristo nos advierte de los grandes peligros que vendrían sobre la iglesia. Jesús dice: mirad que nadie os engañe,
porque se levantarán falsos maestros que vendrán en mi nombre, y si fuera posible, aún a los escogidos engañarían. Y miren ustedes de esta manera. Mateo 24, versículo 11, como dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y estos falsos profetas, ¿de dónde se van a levantar? Dice el apóstol que estos falsos profetas se iban a levantar de la misma iglesia de Dios, columna y apoyo de la verdad. Hoy miramos una iglesia, hermanos, con más rasgos de Pentecostés que una iglesia de Dios vestida de verdad. Y es triste, hermanos, mirar esta clase de personas que hoy usan los púlpitos para trastornar la fe de los santos. Y el liderazgo de la iglesia de Dios lo permite. Y es una cosa, hermanos, que no debe suceder. Dice el apóstol Pablo en su libro de Hechos de esta manera, capítulo 20, hablando el apóstol Pablo con la iglesia de aquellos tiempos de Asia Menor sobre su partida. Y también el apóstol Pablo les dio una advertencia a la iglesia de aquel lugar, como nosotros hoy en día, sobre el gran problema de la apostasía que la iglesia de Dios iba a ir experimentando. Hechos, capítulo 20, versículo 29, versículo 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos para sí. El apóstol Pablo recuerda a los ancianos de la iglesia de Dios de aquellos tiempos, de que después de la partida del apóstol Pablo, hermanos, iban a entrar en medio de la iglesia de Dios personas que alguna vez conocieron la palabra de Dios y ahora iban a renegar de la palabra de Dios. Y no solamente eso les ha apóstol Pablo de eso, sino que van a hablar cosas perversas de cada uno de ustedes para llevar discípulos detrás de las enseñanzas que ahora les profesan, que son verdad. Y la misma situación sucede dentro de la iglesia de Dios. Hoy se desprecia la palabra de Dios, se desprecia la liturgia de la iglesia de Dios, se desprecia en todo contexto lo que tiene que ver con los santos, lo justo, lo limpio y lo que es justo y agradable ante los ojos de Dios. Se dice que la iglesia de Dios conservadora, somos una iglesia antigua, de viejitos, una iglesia que no progresa, que no avanza. Pero la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de mañana. La iglesia de Dios no cambia, hermanos. Porque si vamos a ver la iglesia de Dios del primer siglo, tenemos que someternos a la enseñanza de la iglesia de Dios apostólica del año 60 al año 100. Veremos una iglesia con una enseñanza limpia, una doctrina genuina y una liturgia, hermanos, que está basada en salmos y himnos y cantos espirituales, y no hoy en día como miramos a través de la internet o de las iglesias, el gran fanatismo que ha penetrado en la iglesia de Dios, hermanos. Y nosotros nos toca luchar hoy, en estos días, grandemente contra las huestes del enemigo que hoy también están penetrando en la iglesia de Dios. Dice el apóstol Judas en su carta, versículo 3, tocante la fe que fue dada a los justos alguna vez y que también en alguna parte de la historia de la iglesia primitiva del año C también corrió peligro de desaparecer. El apóstol Judas también alentaba y exhortaba a la iglesia de Dios de aquellos tiempos, como hoy a nosotros, que tenemos que ser en defensa de la fe de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y mire de esta manera: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos, de la común salud, me ha sido necesario escribirnos amonestándonos que contendáis
eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fíjese bien el apóstol Judas también cómo sale en defensa de la fe de la iglesia de Dios con un apoyo de verdad, dice el apóstol Judas de esta manera. Debemos salir en defensa de la fe que fue dada una vez en pasado a los santos del Señor Jesucristo, hermanos. Porque en aquellos tiempos también del apóstol Judas, la apostasía había entrado con una gran fuerza, hermanos, que casi destruye la iglesia de Dios. Y hoy nosotros también no somos la excepción. Entre más tiempo pasa, nos acercamos más a la segunda venida de Cristo, más problemas la iglesia de Dios va a encarar. Tanto así que dijo Jesucristo que el que permaneciere hasta el fin, éste será salvo. Y dijo el Señor Jesucristo, ¿encontrará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? Y cuando habla de fe, no dice simplemente yo creo en Jesús, porque dijo el Señor Jesucristo que aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos maravillas y grandes prodigios. Y él va a contestar, apartaos de mí, obradores de equidad, que jamás yo os conocí. Cuando nos habla de fe, hermano, nos habla de creer conforme a la palabra de Dios. Por eso dice el libro de Juan, que la palabra que tú rechazas, esta misma te juzgará en el día postrero. Dice Jesucristo, el que me ama mi palabra, guardará. Mi Padre y yo vendremos y haremos con él morada. Tenemos que seguir adelante luchando por la fe del Señor Jesucristo que está plasmada en la bendita palabra de Dios, Viejo y el Nuevo Testamento. Tenemos que conservar la sana doctrina. Tenemos que conservar la liturgia de la iglesia de Dios apostólica primitiva del año 100, hermanos. Una iglesia que en sus cantos a Dios era una iglesia llena de orden, de pacifismo, de bendición por parte de Dios para aquellos que habían abrazado la bendita palabra de Dios. Tenemos que luchar. Dios permita, hermanos, que nos dé fuerzas para llegar hasta el final de sus días manteniendo la buena profesión de la palabra de Dios. Porque la iglesia de Dios, entre más tiempo pasa, hermanos, más problemas va a tener, más confusión, más frenetismo, y lo más triste de todo esto es que la iglesia de Dios, con su liderazgo, hermanos, no tiene el valor o la fuerza para poner orden y disciplina en aquellos hombres que trastornan la palabra de Dios. Gracias, que los bendiga y paz a vosotros.